Si mi memoria me trabaja bien, el hermano Jonathan Smith, cuando él enseñaba la clase de la creación en el IBB años atrás, dijo algo concerniente a la atención de Dios cuando él creó al mundo. Él apuntaba de que lo que Dios creó en el día y la luz, el firmamento y la tierra, los árboles que dan fruto, todas las bestias de los campos, las criaturas del mar y el aire. Estas cosas necesarias. Toda la atención de Dios estaba sobre la corona de su creación, el hombre. Él compartió el pensamiento en Génesis 1:16, donde dice que Él hizo las estrellas también. Y él miró que con gran detalle el Señor narraba cómo había creado la tierra y al hombre. Pero cuando la Biblia hace referencia a los millones y millones de estrellas en el universo, y aunque tienen el propósito y son necesarias, lo único que fue mencionado acerca de ellas es: Él hizo también las estrellas. Nada era tan importante como el hombre. Comparto esta historia para ayudarnos a mantener algunas cosas en la perspectiva apropiada. Nuestra atención debe permanecer en el hombre, el alma del hombre, mientras edificamos el tabernáculo también. Es con este pensamiento en mente que ahora voy a decir algo acerca de nuestra necesidad de prender el fuego del evangelismo. Es verdad que sentimos que el tabernáculo se encenderá con un gran propósito y que es necesario, y con la ayuda del Señor debemos continuar trabajando para lograr esta meta masiva. Pero el precio sería tan alto y la pérdida muy grande si en el proceso somos negligentes en buscar las almas. Y la Biblia hay un dicho fiel y una palabra sobre toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar al pecador. En las últimas 6 asambleas de los últimos 7 años, los mensajes del supervisor general han hecho un llamado seguido que los ojos estén puestos en la cosecha. En los 6 mensajes anuales previos, 5 de ellos he compartido esta preocupación de la necesidad de la iglesia para que nuestros supervisores estén listos para hacer planes, para hacer unos esfuerzos más grandes evangelísticos, para ganar a los perdidos para Cristo. En mi corazón está el sentir de que nuestros esfuerzos deben darse y estar y mantener los ojos en Jesús para poder ganar cada alma en nuestras comunidades. ¿Cómo puede esta promesa no puede ser hecha cuando leemos en la Biblia que Jesús fue sobre todas las ciudades y pueblos enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando a cada enfermedad y cada dolencia entre el pueblo? Pero miró las multitudes, fue movido con compasión en ellos, porque los miró que desmayaban y estaban derramados como ovejas que no tenían pastor. Entonces él le dijo a sus discípulos: a la verdad la cosecha es mucha y los obreros pocos. Por tanto, orad para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies. También debemos ser movidos a compasión y en la misma manera que él fue. Muchos millones dejan el elemento de la vida y entran en la eternidad perdidos cuando poco se ha hecho para ayudarlos a ser salvos. Jesús dijo: por tanto, id. Ese soy yo. Ese es usted. Si somos honestos, debemos confesar que usted y yo hemos ido despacio en obedecer a Cristo, el mandamiento de Cristo. Cuando miramos los informes, indican que muchos han sido algo lentos o flojos en trabajar al no poder el trabajo de evangelismo. Estoy hablando en el evangelismo de puerta a puerta, de distribuir tratados y hablar evangelismo personal. Es mi opinión que si hablamos, predicamos y promovemos el trabajo del evangelismo más y más, vamos a crear un interés más grande. Si nuestros pastores oran y ponen este tema delante de los miembros de las iglesias locales y en sus mentes, eso les va a ayudar a darse cuenta de la necesidad y se van a envolver. Cada miembro se va a envolver. Cada miembro, cada ministro, pastor y supervisor van a tomar un paso positivo y unirse al departamento de evangelismo y consagrarse a organizar el esfuerzo de las cosechas de almas para Jesús.
desde hoy y desde entonces, levantemos nuestros ojos y miremos. Miramos al pobre, miramos al rico, miramos al enfermo, miramos al que está saludable, al que está feliz, al que está triste, al amigable, al que no es amigable, al pequeño y al grande. Y más que todo, vemos el alma y nos damos cuenta de la necesidad que con la ayuda del Señor usted puede hacer la diferencia. Dígales de su necesidad de Dios, el cual puede ser lo que suple su necesidad. Nuestras iglesias locales serán animadas a edificar cuando ven a un hombre cruel y una mujer cruel que entran a la iglesia y no tienen un buen comportamiento porque alguien les testificó en la calle personalmente. Que Dios reciba la gloria y el regocijo de lo que somos testigos de que el borracho y el drogadicto se convierten y vienen a poner su corazón correctamente con Dios porque alguien ayunó y organizó un esfuerzo evangelístico. Quiero decirles que los esfuerzos del Departamento de Evangelismo y a su director, que en los pasados años y especialmente en estos meses recientes he hecho serios intentos de prender la lumbre del evangelismo. Almas perdidas necesitan ser alcanzadas y pastores necesitan ponerse en contacto con nuestro coordinador de evangelismo y hacer el plan, el promover, orar y ayunar para poder conducir una campaña evangelística en su área. Dios va a honrar nuestros esfuerzos si nos ocupamos y reunimos y prendemos el fuego del evangelismo. No parará, antes crecerá en las llamas del evangelismo. Me gustaría hablar por un momento de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Es importante que la iglesia no sobrepase. Mi sentir es que el Espíritu Santo no nos necesita. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Él no es una opción que la iglesia tiene el privilegio de considerar. Él no es una necesidad. Él no es una herramienta colocada detrás de un espejo de un vidrio para tomarlo solo cuando es una emergencia. Él no es una llanta extra en el camino de la iglesia. El Espíritu Santo es el recurso de poder, el combustible, la sustancia y el estímulo, hablando de cierta manera, de la iglesia. El hecho de la importancia es que el Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo, la iglesia deja de ser la iglesia. Creo que estamos de acuerdo que hoy más que nunca la necesidad de que cada miembro de la iglesia debe ser salvo, santificado y lleno con el Espíritu Santo y fuego. El trabajo que todavía debemos lograr solo puede ser logrado con su ayuda. La iglesia tal vez pueda lograr muchas cosas, ir a muchos lugares, conocer mucha gente e influenciarlos. Podemos ser buenos en nuestras comunidades y a través de mucha enseñanza y métodos podemos afectar bien las vidas y cambiar el comportamiento de alguna gente. Sin embargo, nunca lograremos las cosas que Dios quiere que completemos y en la manera que Él quiere que lo hagamos, al menos que sea por su Espíritu. Las fuerzas opuestas de la oscuridad espiritual nos enfrentan y no podemos derrotarlos sin la ayuda del Espíritu de Dios. El diablo también está fuerte, el mundo está oscuro, los corazones de los hombres están muy duros y nosotros fácilmente nos desanimamos al tratar de trabajar en lo espiritual y tiene consecuencias eternas sin el poder del Espíritu Santo. Pero no es el gran recurso de ánimo cuando leemos en la Biblia que Él es más grande que el que está en el mundo. No es un recurso de ánimo cuando leemos que Jesús conquistó el mundo y que está con nosotros y estaría con nosotros y en nosotros. La palabra de Dios es clara que nuestro trabajo debe ser terminado, no por ejército y no por fuerza, sino por el Espíritu de Dios. Jesús no estaba jugando acerca de la necesidad del Espíritu Santo y Él se identificó el poder para la iglesia. Jesús dijo,
enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, y ustedes esperaos en Jerusalén hasta que sean revestidos de poder de lo alto, y recibirán poder después de que el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo hizo su llegada, su entrada en los días de la iglesia primitiva. En Hechos capítulos 2 del 1 al 4 se comparte el acontecimiento de su advenimiento en el cumplimiento de las palabras de Jesús, de que su Padre nos daría a usted y a mí otro consolador y que estaría con nosotros para siempre. Sin embargo, les puedo decir la verdad, que yo necesito irme, porque si yo no me voy, el consolador no vendrá. Pero si yo me voy, entonces yo se los enviaré. Hechos capítulo 2 es la evidencia de que Dios dio el Espíritu Santo, que Cristo envió el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo llegó como estaban todos sentados en el aposento alto y fueron llenos. El Espíritu Santo estaba con la iglesia primitiva. Él llenó a la iglesia, cuidó a la iglesia, dirigió y guió a la iglesia. Él estuvo trabajando con la iglesia, confirmando la palabra con señales y maravillas. El Espíritu de Dios les dio valentía para predicar, la gracia para poder aguantar la persecución que los llevó hasta la muerte. Él estaba sanando a los enfermos, levantando a los muertos y salvando las almas incrédulas de la humanidad. Él estaba con ellos en los desiertos, con ellos en los castillos, con ellos en las casas, con ellos en los campos. Él estuvo con ellos en los barcos, en las prisiones, en peligro, delante de las autoridades civiles, delante de reyes. Él estuvo con ellos en Jerusalén, en Samaria, y estuvo con ellos en cualquier lugar que ellos iban, así como Cristo lo había prometido. El Espíritu Santo llenó de poder a la iglesia y la habilitó para que fuera conforme dependían totalmente en Él. Era Él, el Espíritu de verdad, que los habilitaba para no caer en error. Fue el Espíritu Santo el que les dijo a dónde ir, cómo ir, cuándo ir y cuándo no ir, y a qué velocidad ir. El Espíritu de Dios les dio poder momentáneo a la iglesia primitiva. El mismo espíritu y poder del Espíritu Santo es el que necesitamos hoy, fluyendo a través de cada componente, nivel, método, miembro, ministro de la iglesia. ¿No quiere usted seguir ascendiendo hasta llegar al punto espiritual de la condición de Dios, donde podamos tener resultados similares? Sin duda que nosotros también podemos proseguir a la condición espiritual de Dios para que el Espíritu se mueva de la misma manera. Y va a ser imposible para nosotros ponerlo en nuestras ciudades. Cuando la iglesia cayó en la apostasía, el Espíritu Santo no se desvaneció, no dejó de existir, ni tampoco dejó este mundo. Él ha estado en este mundo desde el día del Pentecostés, cuando apenas apareció en la escena, cuando un estruendo del cielo como un viento que corría, apareciéndole a la iglesia, y los hizo hablar en lenguas y puso las ciudades en fuego. A través de la edad oscura, Él todavía estaba aquí cuidando y reprendiendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cerca de los años 1800, el Espíritu Santo estaba haciendo su reaparición al derramar lluvias moderadas de bendiciones en las vidas de buscadores sinceros que buscaban las bendiciones de Dios. Y les digo que si nosotros también sinceramente le buscamos, nosotros también abundantemente recibiremos lluvias de sus bendiciones. El Espíritu de Dios despertó el deseo en la profundidad de las vidas de los pioneros, hombres y mujeres en esa era, con su introducción y su recuerdo del poder y efecto y dependencia de la necesidad del Espíritu Santo, que apuntaba al amanecer de un nuevo día en el cristianismo después de 1578 años. Poco después de Levántate y Resplandece de la iglesia, el Espíritu del Señor se empezó a mover sobre el mar de la humanidad, así como se movió en las aguas en Génesis 1 y 2.
La gran parte del cristianismo que ha estado sin gobierno, han evitado el poder de Dios y han estado en la oscuridad del entendimiento. Dios está a punto de decir que sea la luz. Cuando y donde el Espíritu Santo es el primero en los últimos días. Sin embargo, es seguro decir que antes de entrar al siglo XX había pequeños grupos predicando y viviendo en santidad, donde ya estaban llenos del Espíritu Santo y hablando en lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Eran este grupo de hombres decididos a vivir vidas santas sin comprometer al Espíritu Santo. Cuando hablamos de lo que sucedió en el aposento alto o de la iglesia de reemerger de su posición en la montaña Burgen, en la casa del hermano W.F. Bryant, y esos siguientes años, el Espíritu Santo no estaba lejos. De hecho, Él estaba en el control. El efecto del Espíritu Santo ha sido aquel que le dio a la iglesia de Dios la confianza divina de ir adelante con poder y gloria en el aposento alto y también en el levántate resplandece. En ambos casos estaban todos de acuerdo. De repente, en vida de oración, siguiendo la santidad. Es lo que se necesitó de ellos. Es lo que se necesita de nosotros. Hombres santos y mujeres de Dios, como que en estos días sientan la necesidad de una relación vital con el Espíritu Santo. Fue Él el que los mantuvo en el camino a través del éxito, las batallas, los conflictos y la expansión. El Espíritu Santo es poderoso, poder para testificar de Dios, de la bondad de Dios, poder para vencer el mal, poder para predicar el Evangelio, poder para pelear la buena lucha de la fe, poder para vivir en este mundo cuando no somos tocados por ello. Debemos de tener este poder y debemos tomarlo a través de la oración y vidas consagradas. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo mira. El Espíritu Santo siente. El Espíritu Santo escucha. El Espíritu Santo se mueve. El Espíritu Santo habla. Debemos reconocer, respetar y honrar a la tercera persona de la Trinidad. Él es omnipresente. Él es omnipotente. Él es omnisciente. El reconocimiento de la tercera persona de la Trinidad y sensiblemente seguir su guianza por la iglesia primitiva y los padres del Levántate y Resplandece siguieron en un estado bien espiritual. El Espíritu Santo es crítico para todo el trabajo que tenemos que hacer. Su influencia en nuestras decisiones, en nuestras predicaciones, en nuestro trabajo, en nuestras vidas debe sobrepasar toda influencia que esté alrededor de nosotros. Sin Él, todo nuestro trabajo es en vano y podemos quedar cortos de la marca de Dios. Sin Él no podemos mantenerla como la iglesia de Dios. El apóstol Pablo dijo: esta cosa buena que ha sido dada a ti, manténla por el Espíritu Santo. Es para ser mantenida por el poder del Espíritu Santo, el cual está en nosotros. Muchas cosas se están descubriendo hoy y muchas cosas todavía están delante de nosotros. Vamos a necesitar la ayuda divina del Espíritu Santo. Vamos a tener que depender sobre su gracia y su fortaleza, la cual solo el Espíritu de Cristo puede darnos. Le voy a pedir que se pongan de pie en este momento.